Poquito a poquito se adentra en su planeta para ofrecernos nuevo expediente Z. La cosa va de inteligencia artificial, regulación de la inteligencia artificial, tocando también la inteligencia emocional. Hago un poquito de spoiler, ¿vale? Nos lo cuenta Zanoletti. Hoy día, quien domine la inteligencia artificial tendrá el poder político, económico y la capacidad de influencia en la opinión pública. Solo los más torpes pierden energías y tiempo en ponerles puertas al mar, mientras los demás se adaptan al nuevo mundo que está por llegar. Las dos potencias mundiales han entrado en una guerra por hacerse con el dominio de la CIA, por una parte China, con un proyecto que ya podemos definir como desastre, y por otra Estados Unidos, con la mejor IA que crece y aprende exponencialmente y que deja trazadas las predicciones de la ciencia ficción. Y todavía el público no es consciente de lo que está por llegar, la IA emocional, que hará que nos cuestionemos la filosofía, la religión y la ciencia, dejando el debate filosófico de la película Blade Runner a un nivel preescolar. Por otra parte, Europa no puede perder esta guerra, le llevaría a su desaparición metafórica. Sin embargo, Europa no puede competir con la falta de ética del gigante asiático, ni tampoco con el poder tecnológico y económico de la otra potencia. De modo que solo le quedaba un camino para no quedarse atrás en la carrera, y Europa propuso la decisión más obvia, ética, lógica y más social. Anunció que trabaja en una IA de código libre, una decisión acertada que hará tambalear a la competencia. A modo anecdótico, coincide con la nominación al Oscar a la mejor película de animación de Flow, primer largometraje de la historia generado con una aplicación de código libre, una de Blender. Hasta la fecha se creía que cualquier código libre no era competente. Flow ha hecho tambalear la economía de Hollywood, aunque el espectador medio sea inconsciente de ello. Unos años atrás, Hayao Miyazaki, un marxista y comunista consumado, también hizo público que trabajaba con códigos libres, el OpenTOR, que además subió a la red para quien quisiera se lo descargara de modo gratuito. Creo que el código libre es la solución a todos los problemas, solución que también se indicó en la película Tron Legacy, cuando el protagonista, cansado de la corrupción empresarial al comienzo de la película, libera los códigos. Como veis, el cine y la ficción siempre va muy por delante de la realidad. Por otra parte, el gobierno de los Estados Unidos ha adelantado que no piensa regular la IA, de modo que deja veda libre para el plagio, el bulo o la difusión de odio, y por supuesto que las empresas multipliquen sus ganancias, aunque si funciona la IA europea el negocio se les puede ir al traste. Mientras España es pionera en la regulación de la IA, aún así muchos autores del sector del cómic también están enfadados, y es difícil explicarles que no se puede prohibir la IA, ha llegado para quedarse, como ocurrió en su día con Internet. Estos autores lo único que consiguen es convertir el sector del cómic en una parodia. Yo no soy persona de leyes y se me escaparán muchas cosas, o lo que comente ahora puede que diga lo contrario mañana cuando aprenda más, pero creo que además de escuchar a los que saben, tenemos que hacer el ejercicio de leer nosotros la ley y luego comparar con lo que dicen los demás, para no tener solo una visión de lo que se dice. En el mes de diciembre pasado, el Parlamento Europeo alcanzó un acuerdo provisional que se ha convertido en el primer reglamento de IA. Estas medidas comenzaron a discutirse en 2021, de modo que no es algo que se ha hecho en un abrir y cerrar de ojos. El propósito de estas medidas es garantizar que la IA utilizada en Europa sea segura y respete los derechos de los ciudadanos, y estimular la inversión y la innovación. Se establece la prohibición cuando una IA pueda causar daño a la sociedad, por ejemplo, la manipulación cognitiva conductual o el rastreo indiscriminado de imágenes faciales sacado de Internet, entre otros. La ley entró en vigor el pasado 1 de agosto de 2024 y se tiene previsto su aplicación plenamente el 2 de agosto de 2026, aunque las normas y obligaciones serán aplicables a partir del 2 de agosto de 2025. Por otra parte, las normas para sistemas de IA de alto riesgo tienen un periodo de transitorio ampliado hasta el 12 de agosto de 2027. Después de esta introducción, vamos a ver cómo queda o pudiera quedar la relación entre IA y el sector del cómic. El primer problema que encontramos es que todas las leyes sobre derechos de autor se crearon antes de la llegada de la IA, de modo que desde esa perspectiva los creativos están desprotegidos. Y hay que sumar que la legislación respecto a la IA está en pañales y deberá ir cambiando a medida que la tecnología va cambiando y cada día hay cambios profundos. La ley es pública y se puede leer en las webs oficiales de la Comunidad de Europa o las del Gobierno de España, e ir siguiendo toda la evolución. Pero voy a resumir el apartado 105 de la ley, que es el que tiene más relación con el cómic. Cualquier uso de contenido protegido por derechos de autor requiere la autorización del titular de los derechos en cuestión, a menos que se apliquen las excepciones y limitaciones pertinentes de los derechos de autor. Cuando los derechos de exclusión sean reservados expresamente de forma adecuada, los proveedores de modelos de IA de uso general deberán obtener una autorización de los titulares de los derechos si desean llevar a cabo
minería de textos y datos sobre dichas obras. Por mucho que busco, no encuentro todo eso que molesta a los detractores. Lo que se va conociendo de las leyes tiene el propósito de proteger las autorías, de modo que me cuesta aceptar que sea necesario picotear al gobierno de España, al ministro de Cultura o al quien sea. En parte porque es una ley consensuada con Europa. Ahora bien, si el gobierno de USA ya confirma que las IA no serán reguladas, da lo mismo lo que diga nuestro ministro de Cultura. ¿Cómo impides que te copie un norteamericano, por ejemplo? Es igual lo que sucede en China desde hace décadas, que se saltan los derechos de autor y porque allí no están regulados, no pasa nada. ¿Que prohíbes en España vender esos artículos? Pues el consumidor tira de AliExpress. En verdad he hecho un resumen muy chapucero de todo y además he mezclado muchas cosas, pero lo que me gustaría dejar claro es que da igual las puertas que pongas, la IA se va a colar, y en vez de estar llorando, boicoteando o pidiendo imposibles, mejor aprovechamos nosotros de la IA antes que ellas lo hagan de nosotros. Y estoy seguro que en el futuro todos los autores van a trabajar con IA, porque les facilitará el entintado, el coloreado o cualquier otra cosa. Está seguro totalmente el gran Zaronetti, abrochando, ya digo, este expediente Z, el folio de Ortega, de Fran. Ha dicho expediente. ¿Cuál Claro, es que todavía todo esto es muy previo, porque la IA realmente a los artistas de momento no nos supone un gran problema, porque la mayoría de la gente sabe lo que es la IA, la reconoce y está muy en pañales. Entonces, claro, no habrá una buena legislación hasta que no haya un buen problema, un problema serio. Entonces, veremos. ¿El folio de Javier? Bueno, realmente lo que dice Juanjo que es así. O sea, la IA ha llegado para quedarse, o sea, nos guste o no nos guste. Y dependerá, efectivamente, de cómo lo hagan, pues podrá ser algo bueno, sobre todo bueno, en nuestro ámbito, ¿no? En otros ámbitos seguro que tendrán más cosas buenas que malas. Pero sobre todo en el nuestro es que algo que, claro, que los derechos de autor tienen que estar encima de la mesa. Y preocupante, primero porque ya da miedo, porque es lo que estamos hablando. Sí. Si esto va a esta velocidad, habrá un momento en que ya no sepas ni lo que hace una máquina ni lo que hace una persona humana. Pero por otro lado, efectivamente, si nosotros nos estamos ocupando de hacer cosas y estamos en una sociedad global, especialmente con el tema de Internet, y hay otros países que no la respetan, pues efectivamente, pues tu trabajo luego, pues en un momento dado, pues puedes cogértelo a alguien y fusilártelo completamente sin que tú pues, ni te enteres, básicamente. El humano ha de regular pero, hasta que le sea posible, está claro. El problema es que si detrás de eso hay, digamos que ahorro económico, o sea, eso es imposible que tú lo pares, imposible. También es verdad. Pues folios interesantes para un enorme expediente Z de Zaronetti y nos damos